La minería del Bierzo no se entiende sin torre. Aquí se ubicaban emblemáticos pozos como Virgilio, Salgueiro o Viloria. Este en el que nos encontramos daba empleo a cientos de familias. Tanta mano de obra empleaban las minas que se crearon poblados como este, Álvarez de la Granja. Aquí vivían hasta 500 familias, aunque hoy de aquel esplendor solo quedan ruinas. Torre también es conocido por el accidente ferroviario de 1944. Ocurrió el 3 de enero en un túnel en las inmediaciones de la estación. Hoy ese túnel ha desaparecido, pero no el recuerdo a quienes fallecieron en el siniestro. Cada año Santa Marina de Torre se sube a este campanario para recordar los sonidos con los que se convocaban a los vecinos, por ejemplo, a concejo o para marcar el duelo. Aquí llegan campaneros procedentes de varias provincias de Castilla y León. Torre ha sido el último municipio en despedir la actividad minera en la comarca del Bierzo. Con el cierre del pozo Salgueiro se dijo adiós a una etapa próspera donde el trabajo en las minas atrajo a población de otros municipios de la zona y de fuera. La localidad atesora pozos emblemáticos e incluso uno, el Pozo Viloria, a escasos metros del casco urbano. Allí nos encontramos con Maximino, trabajador durante 2 décadas en esta explotación. Bienvenido. Hola. Bueno, estamos en una zona un poco inhóspita, ¿no? Bueno. Meteorológicamente hablando, a ver si el viento nos deja poder mantener una conversación, pero ya cuando trabajáis aquí, recordáis el frío, ¿no? Sí. Entre los compañeros decíamos, joder, esto parece el puerto Ventana, por el frío que hacía. Aquí abajo hacía mucho frío, sobre todo la gente que trabajaba afuera lo pasaba bastante mal. Bueno, estamos en un pozo emblemático de Torre del Bierzo, que es el Pozo Viloria. Aquí estuviste más de 20 años trabajando, aquí te prejubilaste y ahora ya estás jubilado. Sí. En la minería eras electromecánico. Era electromecánico de la empresa, sí. Bueno, las instalaciones son espectaculares. Cuéntanos cómo era cuando aquí había actividad y bueno, trabajaban mineros, el sector todavía se mantenía. Bueno, pues cuando yo entré aquí, entré muy joven, entré con 19 para 20 años y habría casi 200 personas trabajando aquí. Había 3 relevos, entraba uno a las 7 de la mañana, otro a las 9 y otro a las 4 de la tarde. Y la verdad que era lo que nos daba vida a todo esto, porque con tanta gente, pues esto es lo que nos daba vida. Eso te iba a decir, con las minas funcionando Sí. a pleno rendimiento, la vida en Torre era muy diferente. Como es tan diferente como que no había una casa libre ni había nada, esto dio de comer a muchísima gente, y no solo de aquí, de andaluces, portugueses, caboverdianos, y a mucha gente ha dado de comer esto. Bueno, tú eres joven ahora, así que entregaste a la mina tus mejores años, ¿no? Sí, toda mi vida, prácticamente la dejé aquí, pero bueno, con gusto porque pude sacar una familia adelante y fue lo que nos dio de comer. ¿Y volverías a entrar? ¿Cómo era el trabajo ahí dentro? Bueno, yo la verdad que, no sé, habrá gente que dirá unas cosas. Yo trabajé muy a gusto porque había muy buenos compañeros y la verdad yo nunca tuve problemas con el empresario ni nada, nunca tuvimos problemas de seguridad y demás, siempre por lo menos en lo mío, siempre se portó muy bien. Así que no tendría problema ninguno. Yo la mina es una cosa que no es que me disgustara, ni me gustaba ni no me disgustaba, era mi trabajo y lo asumía y no me fue nada mal. Y gracias a ello, ganábamos buen feliz. dinero de aquella, no como ahora, ganábamos buen dinero y pudimos sacar una familia adelante y todo lo que, yo puedo decir que todo lo que tengo se lo debo a la mina. ¿Y a ti te pilló la reconversión toda la época ya? Sí, ya empezó cuando ya tuvimos muchos problemas, corrí unas cuantas veces delante de los antidisturbios, llevé unos cuantos pelotazos y como yo, todos los compañeros. Lo que pasa que después al irse debilitando el sector, pues bueno, han hecho de ello lo que han querido. ¿Te acuerdas cuánto carbón se extraía de esta mina? Hombre, yo no te puedo decir en toneladas, nosotros lo medíamos en vagones, eran de unos 1.500, 1.000 kilos y aquí llegaron a salir hasta 300 y 400 vagones diarios, muy bien. Y hemos de decir que esta mina, bajo tierra, está conectado con otro pozo emblemático Nosotros, de la zona, como es Malabá. Malabá, el pozo que es un pozo vertical de 240 metros, me parece, no lo sé fijo, y nosotros éramos el auxiliar de ellos y ellos el auxiliar nuestro. Y nosotros podíamos ir por aquí a Malabá y ellos venir por aquí. Si había algún problema, ellos salían por aquí y nosotros por el vertical. Cosas de la mina. Cosas de la mina. Bueno, es una mina que está muy cerquita del pueblo, incluso se puede venir caminando. Sí, nosotros no necesitábamos, aquí venía autobús, tenía autobús la empresa porque venía mucha gente de Ponferrada, venía gente de Cacabelos, de Villafranca, hasta de Favero, venía gente aquí a trabajar y después de Santa Cruz, de los pueblos de la periferia, pero yo, por ejemplo, yo venía andando.
Yo lo tenía aquí en el pueblo y era una ventaja. La mayoría de los que estábamos aquí estamos en el pueblo. La oficina, ¿no? Que En la oficina, sí. Bueno, Mino, ya para terminar, ¿cómo valoras cómo ha sido el fin de este sector que fue tan pujante y tan importante para el Bierzo y que ahora ya Bueno, no yo solo existe? te voy a decir una cosa. Yo oí una vez hablar a un periodista y decía que cada euro que se invertía en minería se recuperaban 3. No lo entiendo cómo han podido acabar con esto. Viendo esto no lo entiendo, porque una cosa que es productiva y demás, y después los últimos años nos estaban metiendo carbón de fuera. Un carbón que hablando en plata es una mierda, porque tú lo echas en la carbonera y huele a azufre que tumba, que digan lo que quieran, y nosotros teníamos del mejor carbón que hemos tenido. Y en casa una calefacción de carbón ni se puede comparar ni con peles, ni con gasoil, ni con nada. Donde esté el carbón, que se quite todo. Visitar Torres también recordar el accidente ferroviario de 1944 ocurrido en el túnel próximo a la estación, hoy desaparecido. Según el recuento de víctimas, es el accidente ferroviario más grave de cuantos han ocurrido en España. Darío Zapico era un niño de tan solo 7 años cuando el siniestro ocurrió. Regresamos con él a la estación para viajar en el tiempo, 75 años. Darío Zapico, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nos hemos citado en un punto muy emblemático para Torre del Bierzo como es la estación, porque la historia de Torre está vinculada al accidente ferroviario de 1944, 3 de enero, cuando un tren choca dentro de un túnel que ya no existe a día de hoy, con un vagón que estaba parado, ¿no? Una máquina de maniobras que estaba parada y choca, y a partir de ahí surge la leyenda, ¿no? Estamos en... Surge la realidad. La realidad, pero que también luego viene... Sí, viene la leyenda. Viene la leyenda. Usted tenía 7 años cuando aquello ocurría. Sí. Cuando aquello ocurrió, fue testigo, digamos, de aquello que pasó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué recuerda? Pues mira, yo recuerdo que por la edad que tenía, era un niño, y estábamos jugando al frontón debajo del puente del ferrocarril. El ferrocarril que cruza el pueblo, divide al pueblo en 2 partes. Cuando sentimos un estruendo muy grande y nos asustamos, porque la máquina venía pitando y pasó ver o no ver. Y ya la gente empezó a dar vueltas, sentimos un golpe fuerte, que fue cuando impactó la máquina, y la gente ya empezó a venir corriendo por la estación, y yo, como era un niño, pues fui de los primeros que llegué. Y cuando llegué vi la trasera del tren correo, y ya vi que sacaban a una señora sangrando, y yo ya me di la vuelta y me marché. A partir de ahí, pues bueno, aquello fue pues un apocalipsis, porque se veían heridos, se veían muertos, estaban en las orillas de la carretera, en el pórtico de la iglesia, en donde el cuartel de la Guardia Civil, y bueno, aquello, unos heridos, otros muertos, porque había una masacre. Claro, porque el pueblo luego supongo que se volcó, ¿no? Totalmente. Como han pasado luego en otras tragedias ferroviarias, Torres se volcó para intentar ayudar a... Exactamente, con las posibilidades tan pequeñas que teníamos, porque había pues un médico aquí, bueno, aquí había 3 médicos, porque incluso Renfe tenía un médico, porque la población ferroviaria aquí era más grande que la minera. En aquel entonces era más grande que la minera.
y entonces Renfe tenía un médico exclusivamente para el personal ferroviario. Pero qué más da. Poco se podía hacer. Aquello, ver aquello, pues era, pues yo creo que hasta se mareó el médico ver aquella catástrofe. Darío, y siempre hay un baile de cifras, ¿no? De cuánta gente quedó afectada, cuánta gente murió. Se habla de que el régimen de Franco redujo mucho la cifra de víctimas. Bueno, pero de este siempre se ha hablado como el gran accidente ferroviario de la historia de España, eso, hasta que alguien diga lo contrario. Ese es el nombre propio, el gran accidente de España. Todo lo demás, pues la política pues funcionó mucho. Aquí nadie nos podía ocultar la realidad, porque la estábamos viviendo. Después que no había los medios que hay hoy y no se propagó la magnitud del accidente, que tuviera que ver el tema político, bueno, no sé, yo también lo dudo un poco, porque yo lo que sé es que aquí no se puede saber nunca con exactitud la gente que se murió o que se mató, porque la mayor parte, o sea, mucha gente fueron calcinados por el fuego, porque el tren se quemó, se prendió fuego porque dentro. Además, hemos de decir que era un tren cuyos vagones mayoritariamente eran de madera. Menos los ejes que rodaban por la vía, todo lo demás era madera y de pino y barnizada. O sea que, vamos, gasolina pura. Exactamente, combustible. Y yo recuerdo que pasaron los días, o sea, aquel día y al día siguiente y al otro, aquí pues había un olor de carne quemada, porque salía por aquí, salía por allá y no se pudo entrar al túnel pues hasta que pasó unos cuantos días, porque aquello quedó que no aguantara, ¿no? Nada. Y entonces lo que sí recuerdo después, no sé qué día serían, no serían muchos, porque los cadáveres había que llevarlos a su sitio, que un tren especial de vagones de madera fue cargado con ataúdes y se cargaron, yo el recuerdo que tengo es de que se cargaron 547 ataúdes. Y entonces no vale eso que dicen algunos, que si 20, que si 40, nada. Esos son los que se cargaron, entonces unos irían con cuerpos completos, otros irían con restos, no lo sé. Y luego, gente desaparecida, mucha, que no se supo de ellos. Lo que sí supongo que recuerda Darío es que a partir de ese momento Torre quedó ligada para siempre al accidente ferroviario. Eso fue un lastre que tuvo toda la vida, como una cosa poco agradable, una propaganda poco agradable. Un monumento, obra del escultor Tomás Añuelos, recuerda a las víctimas del accidente del tren Correo 421. Está ubicado al lado del ayuntamiento de la localidad, donde nos encontramos con el alcalde, Gabriel Folgado, director de cine y guionista. Dice que su paso por la política es circunstancial y que regresará tarde o temprano a la dirección. Gabriel Folgado, alcalde, bienvenido. Bien, bueno, vosotras. Venimos de la estación y estamos ahora en este recuerdo que el municipio ha querido tributar, ¿no? Aquella catástrofe ferroviaria, por lo que tristemente se recuerda también a Torre del Bierzo. Pues sí, de alguna forma nos ha puesto en esa España trágica, pero bueno, que nosotros aún así consideramos que debemos de rendir homenaje a las víctimas y también a la gente que en aquel momento colaboró pues, con todo lo que sucedió aquel día 3 de enero de hace 75 años. Bueno, el tren, el ferrocarril ha sido importante en Torre y lo han sido las minas, pero eso se acabó, ¿no? Sí, por desgracia el tren prácticamente es una estación fantasma. Hemos tenido muchas discusiones, como bien sabéis, para que se mantuviera por lo menos las paradas de tren que hay actualmente. Y bueno, algo se ha conseguido, pero no todo lo que nosotros quisiéramos, que fuera el ferrocarril volviera a tener un poquito de vida en nuestro municipio. Y las minas, pues qué contar de las minas, ahora mismo ya no hay ninguna actividad. Se cerró en diciembre el Pozo Salguero, que es la última mina que había en activo en el municipio, y es lo que tenemos, por desgracia. Y ahora toca reinventarse. Hay que reinventarse, claro que sí. Hay que reinventarse con, pues sobre todo pensando un poquito en lo que tiene nuestro municipio, que son muchos recursos, sobre todo a nivel turístico creo que podemos darle una vuelta y en eso estamos, pues creando 2 asociaciones del Camino de Santiago, como es el Camino de Santiago por el Manzanal, con otros municipios,
y también el camino de Cluning, el monje alemán que lo recorrió en el siglo XV y que también nos toca a nosotros por la parte de Cerezal, y después entra en el Bierzo por Cerezal y nos lleva a Albares, Bembibre y Ponferrada. Bueno, este está supongo que en fase más documental, pero el camino del Manzanal está constatado que evidentemente había un trazado que incluso es anterior al trazado de Foncebadón y que existió y que se entraba en el Bierzo a través de esa vía de comunicación, aunque luego con el paso de los años se llevó la fama, digamos, el camino francés, sí. Pero vamos, sí, es pero indiscutible. Es indiscutible, es irrefutable porque hay documentación sobrada de que ese camino existió y que los peregrinos pasaban por aquí, pero ya no solo de aquella época, sino hasta hace relativamente poco, unos 35 años, todavía había señalizaciones que así lo decían. O sea, a la salida de Torre había un cartel que ponía Camino de Santiago. Entonces, bueno, sí, como digo, es irrefutable toda la documentación que existe y, bueno, nosotros junto con otros ayuntamientos que son Brazuelo, Brañuelas, nosotros Torre, Bembibre y Congosto, hemos creado esa asociación y estamos luchando para que se tenga ese reconocimiento y los peregrinos vuelvan a pasar por aquí. Un camino que pasa, ¿no?, por este puente, que es un poco la imagen más emblemática de por pueblo, ¿no? este puente que le llaman puente romano, aunque no sea de época romana, pero bueno, así se le conoce, y por aquí pasaría, sí. Esperemos que esto en pocos años se nos llene de peregrinos todos los días. Ojalá. Porque son una fuente de riqueza que evidentemente no sirven para digamos, tapar todo lo que se llevó la minería, pero ayudan a que, en fin, claro, que se mantenga con vida el pueblo, ¿no? Claro, así es. Hombre, eso es muy difícil de recuperar, a corto plazo es muy difícil, pero bueno, sí que estas cosas de turismo puedan ayudar un poquito a suplir esa carencia y que se creen negocios y que la gente pueda vivir de ellos. Bueno, estamos con un alcalde atípico, porque tu profesión no es una profesión que suele ser profesión de alcaldes. Tú eres cineasta, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo de alcalde es un poco circunstancial, pero sí, bueno, mi profesión es de, como dices, de cineasta. Incluso yo he hecho trabajos relativos a la mina, con un documental de paisajes interiores de hace unos años, que, bueno, tuvo su repercusión. Y sí, bueno, lo de alcalde, pues como otros que son, pues no sé, con otras profesiones diversas, que al final la política, pues nadie nace siendo político, o se forman políticos, aunque también se puede formar, ¿no?, sino que casi siempre vienes de otra profesión. Sí, pero no solemos grabar a gente que a lo mejor su punto habitual es el estar al otro lado de la cámara. Yo me siento más a gusto detrás de la cámara, seguro. Tú lo dejaste en Ancestral Delicatessen, ¿no? Fue tu último largo, digamos, antes de dejar aparcado un poco tu vida profesional para dedicarte ahora a la política. Y no sé si ahora, después del paso por la política, ¿volverás o...? Sí, hombre, yo creo que sí, hombre. Además, yo puedo adelantar un poquito, no es seguro, pero si todo va bien, en este año intentaré rodar un corto documental que ojalá se pueda realizar, porque a mí es realmente lo que me gusta y mi profesión y a lo que me gusta dedicarme es al cine. Bueno, pues lo veremos con placer. Gracias, Gabriel. Voy a seguir conociendo el municipio. Muy bien. Y mucha suerte. Muchas gracias a vosotras. Hasta otro día. Hasta otro día. Torre del Bierzo llegó a su pico poblacional en 1960 con 5.279 habitantes censados. Entre la década de los 50 y los 60, las minas atrajeron a abundante mano de obra que se afincó en el municipio. Un ejemplo lo encontramos en este poblado abandonado. Albares de la Granja fue creado alrededor de 1950 mediante fondos estatales a instancia de la empresa minera Antracitas de la Granja. Fue abandonado oficialmente cerca de 1970, cuando fue clausurada la estación apeadero y abandonada por el personal de Renfe. Constaba de 16 inmuebles, de 4 viviendas unifamiliares cada uno y 2 viviendas unifamiliares de estilo palacete. El poblado disponía de estación de Renfe, 2 escuelas para niños y niñas, economato y bar, precisamente donde nos encontramos con Santiago Garrido para que nos ayude a recordar el bullicio del poblado. Santiago, hola, bienvenido. Gracias. Santiago Garrido, vecino de La Granja, aunque recuerda perfectamente lo que ocurría aquí. Estamos en un poblado abandonado, en Albares de la Granja, un poblado que creció, que se creó básicamente para que pudieran vivir los mineros que trabajaban en Antracitas de la Granja, ¿no? Efectivamente, aquí casi todos eran, muchos de ellos, el 90% eran casi todos extremeños, incluso en la granja. Te pones casas que en los sitios donde ahora mismo se están criando animales y estaban viviendo la gente allí, porque venían sin nada, con lo opuesto. A trabajar a la mina. Les dejaban la primera temporada, que me acuerdo de mis padres, dejarle la paja de lo que se majaba para poder dormir la gente en el suelo. Con eso te digo bastante
directamente. Bueno, tu padre trabajaba en Antracitas La Granja. Mi padre era hermano de los dueños de Antracitas de La Granja, porque mi padre, mi abuela, quedó viuda y se casó con el que fundó la empresa de Antracitas de La Granja, que eran los hermanos de Víctor, David y el ruso, que todos ellos ya nos han fallecido directamente. Bueno, y hemos quedado en el bar, ¿no? Efectivamente, donde se hacía la fiesta. Se mantiene la barra. La barra, y lo ves cómo estaba. Aquí se hacía la fiesta el día 18 de julio, ahí por la parte de arriba, que era impresionante la gente que había. Tenían unas escuelas propias, con 2 aulas para niños y niñas, y vivienda para los maestros directamente. O sea, que esto era un poblado, un pueblo a todos los A niveles. todo lo que, como se decir, a todo trapo. Albares de La Granja de San Vicente. La Granja de San Vicente. ¿Cuánta gente vivía? Porque realmente son 2 calles, ¿no? Muy largas. No, son pero 3. 3 calles. 3 calles. Y en que tienes que vivienda por la cara, por arriba y por abajo. O sea, entonces aquí que pudo haber como 500 familias o así. Más o menos, o más. Algunos de aquella entrábamos en todos los sitios. Había hasta economato de la propia empresa, directamente. Gente que no venía, no tenía dinero y lo que es la tarjeta hoy de crédito es lo que había antiguamente aquí. Las cartillas, ¿no? Que se apuntaba hasta que se cobraba y luego ibas y pagabas a la tienda. No, te lo descontaban ya, directamente del libro, porque había un apartado en el libramiento que ponía el de almacén como combustible directamente. Y no sé, ¿y esto estuvo vivo, digamos, hasta qué año? ¿Cuándo empezó a abandonarse? Supongo que cuando cerró... Se cerró la mina del primer viaje. Ya después así que la volvieron a abrir más veces los antiguos amos, pero ya no fue el apogeo que tuvo en sus años 50 y tantos esta mina. Y ahora está completamente en ruinas. Esto es una pena. Nos desplazamos ahora hasta la pedanía de Santa Marina de Torre, donde se mantiene viva la tradición de los campaneros. Manuel se subió por primera vez a un campanario a los 12 años y desde entonces convoca e informa a los vecinos de Santa Marina. Hay varios toques dependiendo de su función: llamar a concejo, informar de un fuego o del fallecimiento de algún vecino. Buenas, Manuel. Hola, ¿qué tal? Campanero desde los 12 años. Desde los 12 años. Bueno, vamos a subir al campanario de Santa Marina de Torre para recordar cómo se comunicaban con los vecinos a través de las campanas. Vamos a recordar en aquellas épocas en las que a los pueblos se les convocaba gracias a los campanarios. Sí. Bueno, vamos para arriba. Vamos. Aquí es donde usted toca, este es su dominio. Exactamente. Bueno, tenemos 2 campanas. Eso ya para empezar. Yo lo que no sé, las campanas tienen La inscripción. una inscripción por ahí. Bueno, y usted llega aquí y ¿qué hay que hacer? A ver, Pues usted sube a tocar a algo, a ver si se nos van a sorprender ahora los vecinos. Los vecinos ya hay bastantes avisados. Ah, de que viene usted a Porque tocar. toque ha muerto. Ah, vale. Lo primero que hacen es llamar a mi casa. ¿Quién se murió? ¿Toco ya? Venga, ¿va a tocar o muerto? Eso. Venga. Si es una señora la que se murió, ya no se toca más. Y si es un señor, se toca otra más. Así se toca muerto. Ha muerto. Claro, porque antes no había otra forma de avisar a la gente y se Exactamente. tocaba, Ha muerto. se avisaba así a través de las campanas. ¿Y venían a usted a su casa a avisarle? Sí. Manuel, vaya a tocar. Yo ahora, si no me avisan, como ya sabes lo que hay,
No pues tocas. no toco. A mí yo, si vienen y me dicen, murió mi madre, vete y tócame las campanas, vengo y las toco. Muy bien. ¿Y para qué más tocaba? ¿Para avisar al concejo? a lo Mira, mejor? lo primero que se hacía por la mañana era tocar a la becera. ¿Sí? Aquí, en principio, se vivía de la ganadería y de la agricultura. Todo lo Sí. que ves por allí, por aquel lado, ¿Eh? eran tierras. Entonces, el ¿Se que más tocaba? y el que menos tenía 1, 2, 3, 4, 6 cabras. Entonces, no había pastor. Pagado. Sí, iban Ento- la gente del pueblo, La ¿no? gente del pueblo. Entonces, por la mañana, a la becera, se tocaba 3 campanadas. Sí, se iba para aquel lado con el ganado, para aquella parte. Y 2 campanadas, sí se iba para aquel lado. O sea, que había un código completamente... Exactamente. Entonces, la gente sentía tocar las 3 campanadas y ya sacaba las cabras. Y entonces el que lo tocara, ¿Mm? de ir de pastor, pues iba. Porque, por ejemplo, por 3 cabras tenías que ir un día. Y tenía 6, 2 días. Ah, claro. Y así. Sí, eso yo lo recuerdo de mi pueblo, que también pasaba. ¿Y usted dónde aprendió el oficio? ¿Por qué se hizo campanero a los 12 años? Porque fue un monaguillo. Va todo Porque ligado. no sé si te habrás fijado, aquí arriba hay una campanilla pequeña. ¿Sí? Ya te diré dónde estaban clavadas. Estaban en la casa del cura que están ahora arreglando. ¿Mm? Y el cura tocaba la campanilla. Y entonces el monaguillo venía y tocaba estas. Y ¿No desde entiendes? aquella cogió la afición y se quedó. Ah, Bajamos del campanario para conocer el retablo mayor de la iglesia y descubrir que su belleza exterior encierra una sorpresa. El trabajo de un grupo de mineros permitió abrir un espacio y contemplar las pinturas que allí se esconden como un Cristo en la cruz de principios del siglo XVII. Y así concluimos nuestra visita a Torre del Bierzo, una localidad que dice adiós a su pasado minero y ferroviario para diseñar un futuro menos industrial, pero igualmente válido.